Cuestiones epistemológicas. Hoy voy a estar hablando del aspecto metodológico. Tratar de entender la referencia a la noción de estructura en la estructura de las revoluciones científicas. ¿Qué significa querer entender esto? Les voy a dar un detalle. Nuevamente, un poco trasfondo. El libro y Kuhn han sido atacados por varias razones, por lo general sobre términos analíticos que se consideraba que no estaban bien definidos. Pasó parte de su carrera tratando de corregir esas cosas que no se lograban entender. Parece a veces que el proceso de cambio es irracional o por lo menos algo no racional. Entonces, incluso su caracterización de la ciencia normal da una imagen muy poco halagadora de la ciencia y de los científicos como excesivamente dogmáticos y poco críticos. El libro ha sido criticado de forma muy cabal. Ahora, con el 50 aniversario de Estructura en el año 2012, hubo muchas conferencias que trataban de evaluar el legado dejado por Kuhn, podría decir. Y una colección en el 2016 que se realizó, que sobre todo incluía a historiadores de la ciencia y sus trabajos, y es interesante ver qué dijeron al respecto. Uno de los historiadores de la ciencia más importantes en la escena contemporánea es, por supuesto, Lorraine Duston. Lorraine Duston argumenta que la noción de estructura, que figura en el título del libro, así como en el análisis de la historia de la ciencia discutido a lo largo del libro, es viejo y está lleno de polvo. Es algo bastante contundente. Duston argumenta que la mayoría de los historiadores de la ciencia no crean que ningún tipo de estructura podría llegar a hacer justicia a su materia con la que trabajan. La idea de tratar de encontrar siquiera regularidades generales en la historia de la ciencia parece bizarra. Entonces aquí tenemos un historiador muy importante que va detrás de uno de los conceptos más claves para la organización de este libro. Para tratar de aclarar qué hacen los historiadores de la ciencia tienden a focalizarse en lo particular, reconociendo el hecho de tipos de eventos que estudian como únicos. Y por lo general no se trata de generalizar. Entonces la historia de la ciencia contemporánea realmente no es demasiado reflexiva en ese sentido, en el sentido de no generalizar. Permítanme aclararle un poco mis objetivos con este artículo que escribí. Trato de defender la referencia de la noción de estructura, y eso ocurre en tres etapas. En primer lugar, argumento que la estructura de las revoluciones científicas no es en principio una contribución a la historia de la ciencia. Eso es una mala lectura, querer interpretarlo como historia de la ciencia. En segundo lugar, argumento que la referencia de estructura de Kuhn es perfectamente respetable y a menudo se presupone en varios estudios filosóficos. En la ciencia, claro. Y en tercer lugar, trato de defender en parte el análisis de la ciencia de Kuhn. Entonces hay kuhnianos por ahí, ¿no? Aunque no estén en las primeras filas o segunda fila. Quiero comenzar con la primera tarea, que es historia. La estructura de las revoluciones científicas es un libro de la historia de la ciencia. Es un gran desafío clasificar el libro y no sorprende, se vendieron 1.3 millones de ejemplares. Si se escribe un libro académico en el mundo del inglés y vendiste 500, crees que diste en la tecla, así que un libro que vende 1.300.000 ejemplares, por supuesto, es muy grande. Incluso es difícil clasificar al autor del libro. Kuhn fue instruido formalmente en el área de la física. Todo lo que estudió, sus cursos de grado fueron de física, y trabajó en varios diferentes departamentos y programas, incluyendo lo que se conoce como el programa de educación general de la Universidad de Harvard, y luego también, al mismo tiempo, en el departamento de historia y de filosofía en Berkeley.
Esto fue antes de escribir estructura. Luego trabajó en otros tipos de configuraciones en el departamento de historia como parte de un programa de ciencias también en Princeton y también en el departamento de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, por supuesto, no era un filósofo típico de ninguna manera. Ahora, el libro parece ser histórico y esto creo que es lo que confunde a las personas. Se apoya mucho en los estudios históricos de aquel entonces. Una vez, cité en otro artículo que más de tres cuartos de las fuentes citadas en el libro son o bien trabajos en la historia de la ciencia, o bien biografías científicas, o clásicos de la ciencia, como por ejemplo El Origen, escrito por Darwin. El manuscrito inicialmente fue encargado como parte de una enciclopedia de ciencia unificada, como un volumen que apuntaba al tema de la historia de la ciencia. Todas las personas que estaban involucradas eran historiadores. No los conocemos por otra cosa, no fuera por ser historiadores. Y los historiadores de la ciencia leyeron el libro con entusiasmo cuando fue publicado inicialmente. De hecho, el libro fue criticado también por historiadores, recibió crítica. Kuhn era un historiador de la ciencia reconocido y que fue publicado. Creo que Paul habló de esto. Fue más reconocido entre los historiadores antes de Estructura que entre los propios filósofos. Su contribución principal a la historia de la ciencia en la teoría del cuerpo negro, la discontinuidad cuántica, claramente fue escrito teniendo a los historiadores en mente. Eso surge antes de Estructura, pero es indicativo de su trabajo en la historia de la ciencia. Pero Kuhn no trataba de hacer historia cuando se propuso escribir Estructura. Y creo que deja claro que sus objetivos no son los objetivos de un historiador. Quería brindar algo de evidencia o algún tipo de razones para afirmar esto. Sus propios escritos reflexivos sobre las diferencias entre historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia aclara que son dos campos con objetivos muy diferentes. Habla de esta frustración de tratar de enseñarle a filósofos e historiadores en la misma aula. Sentía que estaba enseñándoles a dos clases diferentes que no podían dialogar entre sí. Entonces, si bien los historiadores tratan de desarrollar una narrativa, los filósofos tratan de desarrollar una teoría general. De eso se trata. Pero bueno, eso tampoco es algo nuevo, ¿no? ¿Qué dicen los historiadores? Lo que voy a tratar de hacer es reflexionar sobre lo que dicen los historiadores y me quiero focalizar en particular en lo que dicen los historiadores de la ciencia contemporáneos. Los historiadores de la ciencia contemporáneos generalmente tienen una visión negativa de la relevancia y el impacto de la estructura de las revoluciones científicas en la historia de la ciencia. Dustin, como vimos antes, sugiere que el libro proporcionó un anteproyecto para la profesionalización de la historia de la ciencia, que no logra medir los estándares contemporáneos de los estudios históricos. Directamente no lograba lidiar con eso. Galison describe el libro, Peter Galison, que fue otro historiador estadounidense importante, describió el libro como un análisis productivo y valiente de las físicas de la década del 30, realizado en la década del 40 sobre la ciencia de los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces, está diciendo que llegó como algo que ya estaba vencido, pasado de fecha, expirado. Llegó tarde. Hay otro historiador joven, David Kaiser, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que dice que es un error creer que Kuhn estaba sacando sus lecciones de la historia de la ciencia. Lo que dice es que tomó en cuenta la investigación en la psicología y no la historia de la ciencia. Como verán, ahí tienen las cartas con el experimento de los anteojos invertidos, no sé si han escuchado hablar de eso, típico de la psicología. Lo que dice es, en la evaluación de Kaiser, parece que Kuhn se alinea más con el autoentendimiento de Kuhn de lo que dicen Dustin o lo que dice Galison. Además, creo que Kuhn aclara en el libro que mientras estaba tratando de buscar hacer filosofía, aclara que le interesa la historia de la ciencia
en este libro, más que nada desde el punto de vista instrumental. A menudo parece que toda su carrera en la historia de la ciencia fue meramente instrumental, tratando de servir sus intereses como filósofo. Estudiar la historia de la ciencia fue un medio para poder avanzar en su proyecto filosófico. Y claramente vio a la estructura como una contribución a la filosofía de la ciencia. Kuhn explica en una entrevista cerca del final de su vida, dice: mis ambiciones siempre fueron filosóficas y pensé en la estructura como un libro para filósofos. Por supuesto, uno no puede decir quién lee el libro de uno, ¿no? Lo lee quien quiera. Vamos a pasar a la segunda parte del artículo, donde vamos a considerar la noción de la palabra estructura. Y espero haber convencidolos ya de que el libro no es un libro que lidia con la historia de la ciencia en general o directamente para nada. Muy bien, las estructuras en la filosofía de la ciencia. Aunque estructura es una contribución a la filosofía de la ciencia, no fue una contribución típica, en particular cuando fue publicada en 1962. El público en esta sala tiene una ventaja. Han vivido mucho tiempo ya y pueden leer ese libro, ¿cómo decirlo? Y por supuesto que todas estas críticas parecen algo común, pero cuando las personas estaban leyendo en el 62, esto era algo nuevo, no se había criticado o observado. Entonces la pregunta es, ¿el concepto estructura tiene un rol constructivo en la filosofía de la ciencia? ¿Puede tenerlo? El tipo de estructura que le preocupaba a Kuhn tiene sus raíces en la sociología. Las estructuras que le interesan a los sociólogos son a menudo estructuras profundas y elusivas. Y los sociólogos a menudo tratan de encontrar estructuras en lugares que uno no esperaría. Este es el tipo de cosa que quería resaltar Kuhn cuando puso en su título la estructura de las revoluciones científicas. Entonces, si hay una estructura en las revoluciones científicas, puede que no sea un hecho obvio. Esto es parte de la magia del libro. Está revelando cosas que no se ven a simple vista. Al invocar la noción de estructura, Kuhn quería mostrar que las revoluciones científicas no ocurren de forma aleatoria, caótica o sin un patrón. En lugar, tienen una forma particular. Asumen una forma particular. De hecho, según Kuhn, no es solamente las revoluciones científicas que tienen una estructura, sino el desarrollo del campo científico como un todo tiene un patrón o una forma. Nuevamente quiero resaltar ese aspecto, el desarrollo de un campo, que es en particular parte de mi función. Esto les va a resultar familiar a aquellos que hayan leído el libro, aunque solamente hayan visto el resumen de Wikipedia. La estructura de un campo científico. Una vez que un campo ha emergido de un estado de preparadigma, un campo científico asume una estructura de patrón cierta. Un periodo de ciencia normal en el cual los científicos toman las bases fundamentales de un campo como algo que dan por sentado. Eso lleva a un periodo de crisis que por lo general tiene anomalías que resisten soluciones. La crisis causa un afloje en las normas disciplinarias y en los estándares, lo cual lleva a la generación de nuevas teorías. Nuevamente, la teoría logra cumplir, explicar los desafíos que el campo no lograba y se convierte en la nueva teoría dominante, lo cual lleva a nuevas normas en la ciencia. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que sería el ciclo, el preparadigma científico, luego tenemos lo que sería la ciencia normal, que realmente es el periodo dominante en el cual se investiga, siempre surgen anomalías. En cierto punto es difícil, bueno, las anomalías son lo que llevan a las crisis y luego de ahí pasamos a una revolución. Y una vez que termina la revolución, nuevamente volvemos a la ciencia normal y todo el ciclo se reinicia. Ahora, esta descripción del desarrollo de las ciencias empíricas puede parecer audaz, al igual que a varios historiadores de la ciencia contemporáneos como Dahlström y Garrison. Uno puede decir que Kuhn puede ver regularidades en tantas disciplinas y en el curso de tantos años que eso es discutible.
porque los historiadores contemporáneos creen que esto es aberrante. Tratar de escanear la historia y avistar generalizaciones no es lo que están tratando de hacer la mayoría de los historiadores. Pero yo creo que la visión que Kuhn presenta es menos audaz de lo que uno podría llegar a pensar inicialmente. Ahora, consideramos la alternativa. Imagínense que consideran lo contrario y decimos cuán verosímil es desde el vamos. La alternativa a una interpretación como la de Kuhn es que no existe ningún tipo de patrón o predicción en el desarrollo del campo científico. Cualquier persona que haya trabajado en algún tipo de modelado con datos, si trabajan con un matemático, casi nunca logran definir un patrón, pero siempre se encuentran patrones. Entonces quiero dar un par de ejemplos claros para que puedan entenderlo mejor. Y creo que no va a implicar demasiado conocimiento de matemática. Observen lo que han descubierto los sociólogos. Los sociólogos han descubierto patrones sorprendentes en todos tipos de fenómenos, en tipos de fenómenos que nunca imaginaríamos, sin pensarlo demasiado, que tienen un patrón. Por ejemplo, Émile Durkheim, que es un sociólogo francés, descubrió patrones robustos en tasas de suicidios en varios países europeos en la segunda mitad del siglo XIX. Podría haberles hablado de estos patrones por 10 diapositivas, pero les voy a dar 3 ejemplos. Durkheim encontró patrones estacionales resilientes en las tasas de suicidio. En el hemisferio norte, los suicidios aumentan en verano y bajan en invierno. Eso es igual en todos los países. También hay patrones resilientes en lo que refiere a los estados civiles y las tasas de suicidio. Entonces el matrimonio tiende a bajar tu tasa de suicidio, aunque no tiene el mismo efecto en las mujeres que en los hombres. Y también existen patrones en lo que refiere a las afiliaciones religiosas del mismo modo. Y el suicidio. Entonces, por ejemplo, los católicos son inmunes al suicidio, mientras que los protestantes no lo son. Entonces, tengan cuidado con sus amigos protestantes. Estudios como el de Durkheim deberían resaltar una sensibilidad y una apertura para tratar de encontrar un patrón de cierto tipo en los fenómenos sociales. Entonces, ¿existe algún tipo de verosimilitud a primera vista de esta afirmación de Kuhn, de que los cambios revolucionarios en la teoría de la ciencia tienden a tener algún tipo de patrón? La investigación científica fue llevada a cabo por grupos sociales y por ende están propensos al mismo tipo de dinámicas que afectan a otros grupos sociales. Además, quiero resaltar que el proyecto de tratar de encontrar una estructura en el cambio científico ni empieza ni termina con Kuhn. Voy a darles un par de ejemplos para ilustrarlo. Nuevamente podría mostrarles 10 diapositivas de esto, pero quiero empezar con Poincaré, Poincaré es un matemático en la filosofía de la ciencia que sugirió que a medida que los científicos investigan más y más la naturaleza, surge un patrón en la forma en la que conciben la naturaleza. Mientras que los científicos tratan de desarrollar un mejor entendimiento del mundo, descubren lo simple por debajo de lo complejo, luego lo complejo que subyace a lo simple y luego al revés nuevamente, sin ser capaces jamás de predecir cuándo va a acabarse este intercambio. Popper, por su parte, creía que que las ciencias se desarrollan según un patrón. Un sociólogo contemporáneo, Andrew Abbott, argumenta que las ciencias sociales, por ejemplo, tienen una estructura de desarrollo que se parece a un patrón fractal, que es impulsado por el reciclado y la reinvención de viejos conceptos y diferenciaciones. Entonces, esta búsqueda de estructura no es nada nuevo. No debería preocuparnos tanto. Entonces, la justificación de que existe una estructura en el cambio científico es mucho menos ambigua de lo que dice Daston. Puede que no sea algo que interese a los historiadores o que tenga lugar en un análisis histórico más cabal de la ciencia, pero una estructura de ese tipo, encontrar una estructura es por lo menos verosímil desde a primera vista. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la verosimilitud de la interpretación de Kuhn y
interés particular por el concepto de estructuras. Creo que hay buenas razones que apoyan la visión de Kuhn. En primer lugar, como dice Kuhn, toda teoría es una interpretación parcial de la realidad. Por eso los científicos que trabajan en una tradición científica normal, por lo general, son tan eficientes para poder atender los objetivos de su investigación. Entonces, esto se ve descrito en cómo él interpreta que una teoría dirige la atención de los científicos a ciertos fenómenos y no les permite ver otras cosas. El paradigma es muy selectivo y eso es lo que hace que los científicos normales sean tan efectivos en su trabajo. No es un impedimento por lo general, sino que es un activo. En la medida que una teoría es parcial, una representación parcial de la realidad, va a verse aplicado a los fenómenos que no logra modelar. Esto parece ser un resultado inevitable de aplicar una teoría a fenómenos que no para los cuales no fueron diseñadas estas teorías. Pero tengan presente que de eso se trata la ciencia normal, de extender un paradigma, extender una teoría en fenómenos que van más allá de lo que fueron los objetivos iniciales. Entonces el tipo de ciclo de cambio que describe Kuhn se espera, es esperable. Entonces el foco de Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas no se ha perdido del todo entre las personas que han comentado su trabajo. En el ensayo introductorio de la edición de su 50 aniversario en el 2012, Ian Hacking apunta a que la estructura y la revolución aparecen en el título del libro directamente. Hacking es una persona bastante particular, es primero ganado un filósofo de la ciencia, pero también ha realizado contribuciones que podrían referirse como de la historia de la ciencia. Entonces, Hacking le atribuye a esta inclinación de Kuhn a buscar estructuras a su instrucción temprana en el área de la física. Yo estoy en desacuerdo con Hacking en la fuente del pensamiento kuhniano en la estructura de la ciencia. Como señala Duston, y acá es donde creo que entendió Duston bien a Kuhn, es que cuando Kuhn escribía, la noción de estructura era un concepto popular en los análisis sociológicos. Kuhn estaba en contacto con Robert K. Merton a finales de la década del 50 y a principios de la década del 60. Merton era una persona muy importante en la sociología de la ciencia, fue de hecho el primer sociólogo de la ciencia en Estados Unidos. Entonces a menudo se le conoce como el padre de la sociología de la ciencia y trabajaba en un marco funcionalista estructuralista. Más adelante, en el prefacio de Estructura, Kuhn explicita la influencia de la sociología en su pensamiento. Si bien era miembro de la Sociedad de Estudiosos de Harvard, a donde empezó a comenzar a pensar en el proyecto que llevó a escribir Estructura, se dio cuenta que sus ideas sobre el cambio científico tenían o deberían ser establecidas como parte de la sociología de la comunidad científica. Entonces las raíces de la estructura del libro están en la sociología. Por ende, esta inclinación de Kuhn para encontrar estructuras era más probablemente debido a su familiaridad con la sociología de la ciencia y no tanto quizás con su instrucción en el ámbito de la física. Quiero pasar a un asunto final antes de concluir mi presentación. Y eso es aclarar algunos aspectos que pueden llegar a preocuparle a algunas personas y que tienen que ver con lo que menciona Duston. ¿Qué no es este libro? ¿Qué no es estructura? Quiero decir, estructura es un término bastante amorfo, no tanto quizás como paradigma, pero puede llegar a evocar a diferentes conceptos en la mente de las personas. Pero creo que vale la pena distinguir la visión de Kuhn de la visión de lo que Popper llama historicismo. Popper fue muy crítico de lo que era el historicismo. Argumentaba contra la posibilidad de predecir desarrollos históricos en la medida en la cual podrían llegar a ser influenciados por el crecimiento de nuestro conocimiento. Si pudiera llegar a predecir que algo va a depender del crecimiento de nuestro conocimiento, todos llegaríamos ahí muy rápido. Y eso es lo que le preocupaba a Popper. Sospecho que por debajo de la resistencia de Duston en la noción de estructura, eso vendría a ser una presunción de
de que las explicaciones sobre el cambio científico en términos de estructuras están ligados inevitablemente a afirmaciones historicistas que no son verosímiles sobre el cambio de la ciencia y la ciencia en sí. Aunque Kuhn cree que existe un patrón o estructura en el desarrollo de la ciencia, esta, él no dice que la ciencia describe algo como yendo en alguna dirección o en algún sentido. En lo que refiere a Kuhn, no hay ningún tipo de trayectoria en la historia de la ciencia. No hay un objetivo final como la verdadera interpretación de la realidad a la cual apunta la ciencia o que explique el desarrollo de la ciencia. Y esto es una de las dimensiones más radicales en la filosofía kuhniana. Por este motivo sería un error pensar en su visión como una forma de historicismo, al menos como lo entendía Popper. Esto es parte de la dimensión evolucionaria de la visión de Kuhn. Esta dimensión evolucionaria se desarrolló al final de Estructura, brevemente, y luego más adelante de forma más cabal en sus trabajos posteriores, y eso es algo en lo cual me he enfocado en mi libro. Pero como decía Kuhn en su libro, el proceso de desarrollo de la ciencia ha sido un proceso de evolución desde comienzos primitivos, un proceso que ha tenido etapas sucesivas que han sido caracterizadas por un entendimiento de la naturaleza cada vez más detallado y refinado. Entonces, los tipos de patrones a los que se refiere Kuhn, como haberlos identificado, no están relacionados a ningún tipo de desarrollos conceptuales específicos en ninguna de las ciencias. Él no tiene ningún tipo de pretensión de ser capaz de poder anticipar desarrollos conceptuales a futuro. No es ese tipo de historicismo. Pero si su teoría de la ciencia es correcta, entonces nos dice mucho sobre la ciencia y el conocimiento científico. Resalta un patrón de cambio en la ciencia. Entonces podemos predecir un patrón en el curso del desarrollo, si bien no podemos predecir el contenido. Sugiere que las teorías que aceptamos hoy en día van a ser reemplazadas por diferentes teorías que van a tener suposiciones muy diferentes sobre la realidad. Entonces, tratando de resumir un poco, mi objetivo ha sido tratar de reivindicar la referencia de Kuhn a la noción de estructura. En primer lugar, argumento que Kuhn no escribió ese libro como una contribución a la historia de la ciencia. En segundo lugar, he argumentado que la noción de estructura tiene un lugar legítimo en la filosofía de la ciencia. Una investigación filosófica que apela a la noción de estructura apunta a una preocupación de obtener un patrón en los fenómenos. Y finalmente he tratado de proporcionar ciertos argumentos para creer que las referencias de Kuhn a la estructura en su análisis de las dinámicas de la teoría del cambio es verosímil. Muchas gracias. Muchas gracias. Me complace muchísimo poder trabajar con el profesor Bray, con el profesor Ray. Antes nos comunicamos por correo electrónico antes de la conferencia y fue una gran instancia para poder intercambiar ideas, para diseñar este comentario como el resultado de un diálogo. Entonces realmente espero que sea muy fructífero. Mi objetivo aquí
es hablar del debate entre Brad Ray y Lorraine Duston. En primer lugar voy a analizar ambas posturas, tratando de mostrar lo que creo que son cosas que se encuentran, suposiciones que están implícitas o escondidas en ese debate. En segundo lugar voy a tratar de desarrollar una estrategia alternativa, una forma alternativa de poder responder al desafío que propone Duston. Y en última instancia voy a presentar una postura que se encuentra bastante cercana a la desarrollada por el profesor Ray en contra de Duston, pero que es ligeramente diferente en lo que refiere al alcance y al método utilizado. Entonces podemos comenzar con Duston. En la discusión de Lorraine Duston, el significado de estructura aparece como muy relacionado a la búsqueda de regularidades históricas y a la idea de que el trabajo del historiador consiste de dar sentido a los mecanismos, tendencias o leyes que subyacen a procesos históricos singulares. Por un lado, Duston nos recuerda que los historiadores han dejado atrás por completo este tipo de empresa y también señala que la idea de Kuhn de estructura está realmente inspirada en este proyecto. Por otro lado, tenemos al profesor Brad Ray. El contraataque de Ray trata de contrarrestar la postura mostrando que el libro no es, en principio, un estudio en la historia de la ciencia, entonces la noción de una estructura no califica como una herramienta para la narrativa histórica. En segundo lugar, que la referencia de Kuhn a estructura en el libro es más filosófica que histórica. Y en tercer lugar, la noción kuhniana de la estructura es interesante filosóficamente y legítima. No sé si esto es una buena interpretación, pero creo que bueno, podemos trabajar sobre eso. Entonces aquí tenemos estructura en blanco y negro y está boca abajo por las críticas de Duston. Veamos qué argumenta Duston. Voy a tratar de especificar cuáles de las premisas de su argumento son cuestionadas por el profesor Ray y cuáles no. En segundo lugar, voy a tratar de ver algunas cosas en contra de la propuesta de Ray y finalmente voy a tratar de desarrollar una estrategia alternativa. Como pueden ver ahí, Duston afirma que la noción de una estructura como una búsqueda de regularidades históricas se ha visto abandonada de parte de los historiadores de la ciencia. En términos de Duston, ha sido desplazado por una visión particularista de la historia, al lado de la cual la visión de Kuhn se ve simplemente obsoleta. Su argumento puede interpretarse de esta manera. En primer lugar, la noción de una estructura como algo que implica la búsqueda de regularidades o patrones históricos. Voy a utilizar patrones y regularidades como sinónimos en el contexto de este debate. En segundo lugar, que la noción de estructura ya no es aplicable al trabajo de los historiadores de la ciencia. En tercer lugar, en el libro La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, trata de explicar la historia de la ciencia mediante el empleo de la noción de estructura. Entonces la noción kuhniana de estructura no es aceptable por estos motivos. La estrategia de Ray para poder rechazar la conclusión consiste en aceptar, o por lo menos en no cuestionar, la primera y segunda premisas del argumento de Duston y concentrar la crítica en el tercer aspecto. Ray no abre el debate sobre la relación entre la noción de una estructura y la búsqueda de patrones históricos. Tampoco cuestiona si esto es una empresa pasada de moda para los historiadores de la ciencia. Tampoco lo voy a hacer yo acá. El foco de su debate, de su argumento contra la tercera premisa, es que el uso de estructura de parte de Kuhn se ubica en el ámbito filosófico y no en el ámbito histórico.
En el argumento de Ray, estas razones hacen que la postura kuhniana se vea inmune a los problemas planteados por las primeras y segundas premisas de Dustin y también a las cuestiones relacionadas dentro del ámbito de la historia de la ciencia. La estrategia de Ray se basa en remover la discusión del campo de la historiografía de la ciencia y hablar de eso en términos filosóficos. En este sentido, sería posible establecer el estatus y la legitimidad de la noción kuhniana de estructura. Ahora voy a comenzar a hablar un poco de lo que es la discusión. El énfasis que pone Ray en la dimensión filosófica del concepto, en mi opinión, parece dejar una brecha en su potencial historiográfico. Podremos preguntarnos si una defensa tan delgada en la dimensión, tan inclinada en la dimensión filosófica, no implica extraer de sí cierta fuerza. Aunque Ray afirma en contra de Dustin que la noción de una estructura en Kuhn no es estrictamente histórica, también parece aceptar, junto con Dustin, que la infertilidad de la noción para los historiadores de la ciencia, así como su vínculo con la búsqueda de regularidades históricas. Según lo que acabo de decir, la estructura de Kuhn es preservada filosóficamente al alto costo de verse despojada de cualquier valor en el plano historiográfico. Para poder evitar entender erróneamente los argumentos de Ray, podemos ver la cuestión desde otra manera. Si una defensa de la noción kuhniana de estructura se diseña únicamente en términos filosóficos, entonces ¿hay lugar a asignarle algún tipo de valor en el ámbito histórico? Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta. Necesitamos decir que el profesor Ray está en lo correcto al decir en que no se trata este libro de un trabajo primordialmente en el ámbito de la historia de la ciencia, ni tampoco lo que discute o su diseño metodológico. Ninguno de ellos son cosas específicas a los historiadores de la ciencia. Ejemplos históricos solamente se presentan para tratar de ilustrar o darle bases a tesis filosóficas y en la mayoría de los casos la cuestión histórica, la materia histórica, se ve proporcionada con episodios bien establecidos. El libro tiene un foco y un estilo que son claramente diferentes a aquellos de los trabajos en la historia de la ciencia escritos por el propio Kuhn antes y luego. Y por este motivo creo que no estamos en una postura de poder cuestionar si la estructura de las revoluciones científicas es un trabajo histórico stricto sensu. Pero incluso si llegáramos a decir que el libro contiene ni nuevos descubrimientos históricos ni tampoco una narrativa histórica propiamente dicha, podríamos igualmente considerar que el libro trata de ofrecer algún tipo de coordenadas sobre cómo poder hacer historia de la ciencia y cómo los historiadores deberían organizar y desarrollar su trabajo. También presenta varias lecciones generales sobre la naturaleza de las revoluciones científicas que se ven basadas e inspiradas por la examinación de casos históricos. Esto implica considerar que el libro de Kuhn no es un trabajo histórico, sino un trabajo que contiene algunas tesis bien definidas desde el punto de vista historiográfico sobre la forma en la cual ocurren las revoluciones científicas y cómo se desarrollan. Los compromisos historiográficos de Kuhn creo que son bien conocidos y se ven fundados en la idea de que los paradigmas, las comunidades científicas, anomalías y otros conceptos que son parte de esta familia actúan como elementos constitutivos de las revoluciones científicas. Esto nos permite afirmar que las revoluciones científicas no son procesos aleatorios, dado que se desarrollan como el resultado de una interacción entre elementos que son relativamente estables. Si concedemos que el libro presenta algunas tesis sobre las dinámicas históricas de las revoluciones científicas, entonces esto
tiene un impacto sobre la propuesta de Ray, dado que el alcance de la noción kuhniana de estructura no se ve restringida únicamente a la filosofía y a la ciencia, sino que también muestra una dimensión historiográfica. Sin embargo, no queda claro si la postura del profesor Ray puede verse reducida completamente al asunto, al dominio filosófico, mientras si bien introduce una caracterización del uso del término estructura de parte de Kuhn, Ray señala que, y cito, al invocar esta noción de estructura, Kuhn quiere mostrar que las revoluciones científicas no ocurren de una forma aleatoria, caótica o sin patrón. Ya lo citaste en tu presentación. En cambio, dice, asumen una forma particular. Fin de la cita. Si consideramos que Kuhn afirma que las revoluciones científicas no ocurren en una forma aleatoria, sino siguiendo un patrón, y si este patrón se ve repetido a lo largo de la historia, entonces creo que le estamos atribuyendo a Kuhn una tesis historiográfica sobre las revoluciones científicas. Estoy absolutamente de acuerdo con el profesor Ray cuando dice que esto es exactamente la forma en la cual Kuhn emplea la palabra estructura en su libro, pero no veo de ninguna manera la posibilidad de considerar a la postura de Kuhn como algo exclusivamente filosófico y que no tenga ningún tipo de implicancia historiográfica. Entonces podemos volver al argumento de Duston. Como verán, cada vez la estructura queda peor dibujada debido a las críticas que se presentan. ¿Cuál es el impacto de esta discusión en el argumento de Duston? Como dijimos antes, nuestro objetivo es cuestionar no la noción de que estructura es filosófica y no histórica, sino discutir la primera premisa de Duston, de que la noción de estructura implica la búsqueda de regularidades históricas. Entonces mi objetivo no es negar esa premisa, sino discutir su contenido y por ende sus posibilidades de aplicación. Por supuesto, si queremos hacer eso, tenemos que hablar de la historia de los historiadores. La búsqueda de regularidades históricas ha sido una empresa muy heterogénea, con un concepto muy claro. Ha sido desarrollado por muchos historiadores que muchas veces tienen visiones irreconciliables. Algunas tendencias más formales, otros identificaron algunos elementos básicos sobre las causas de la entereza del desarrollo histórico y algunos simplemente abogaron por la existencia de una pérdida inevitable de la ciencia. Tenemos muchísimos ejemplos de historiadores que han tratado de considerar este tipo de regularidades o lo que podríamos decir fuertes regularidades en el desarrollo histórico. Se puede ver detrás de ellos quizás una sombra. Quien les diga puedan descubrir, puedan adivinar quién es ese hombre que aparece detrás en la sombra. Quién está detrás de la búsqueda de los patrones históricos. La sombra de Hegel. Porque parece tener en mente este tipo de regularidades cuando dice que la noción de estructura es algo bizarro y obsoleto. La imagen hegeliana de la historia como un mecanismo que implica leyes inexorables que nos permiten predecir el futuro, aún era común entre los historiadores mencionados anteriormente. Bodel, Will Durant y todos ellos. Pero si las objeciones de Duston para con Kuhn se ven inspiradas por el rechazo de la historiografía neo-hegeliana, entonces necesitamos especificar hasta qué punto la postura de Kuhn puede verse enmarcada dentro de esta tendencia. Entonces, tratando de hegelianizar a Kuhn, Duston está en lo cierto
en lo correcto cuando dice que la mayoría de los historiadores, tanto dentro como fuera de la historia de la ciencia, ya no buscan patrones históricos en la forma en la que lo hacían Toynbee o Godel. Pero también podemos cuestionar si esto es suficiente como para poder disipar todas las búsquedas posibles de regularidades históricas y si esto es exactamente la postura que defendía Kuhn. Para elucidar este punto debemos recordar que la noción kuhniana de estructura implica identificar patrones específicos en las dinámicas históricas de las revoluciones científicas. Pero las regularidades postuladas por Kuhn son de un tipo formal, o por lo menos tienen un alto grado de formalidad. En un marco kuhniano, por ejemplo, afirmaciones generales del tipo cada crisis es resultado de una anomalía o el trabajo científico está organizado en comunidades son aceptables. Pero afirmaciones menos generales como toda anomalía surge de un experimento crucial no son aceptables. Entonces, a diferencia de Brodel, Burke o incluso Comte, Kuhn no sostiene que los procesos históricos necesariamente respondan a un conjunto de causas limitado. Las revoluciones científicas responden a tipos de causas determinados, de un tipo que contiene una alta diversidad de procesos y contenidos históricos. En términos kuhnianos, cada revolución científica se ve precedida por una anomalía, pero las razones que dan surgimiento a esa anomalía y las estrategias que se ponen en acción de parte de los científicos son singulares, diversas y específicas a cada científico, a cada revolución científica. Lo mismo se aplica si preguntamos cuánto tiempo puede resistir un paradigma, una anomalía, de forma tal de que prohíba cualquier tipo de predicción histórica. Del mismo modo, podemos decir que toda comunidad científica se ve definida mediante la adopción de ciertos consensos, pero el contenido y el mecanismo de dichos consensos puede variar en cada caso. Entonces, si Kuhn hubiera afirmado que las anomalías necesariamente aparecen tras fallos en las bases matemáticas de un paradigma, o como una consecuencia de la incapacidad de predecir nuevos fenómenos, entonces estaría apelando al mismo tipo de regularidad adoptada, por ejemplo, por Peter Berg, cuando dice que la, la repartición de poder en una democracia necesariamente lleva al surgimiento de una oligarquía. Este es el tipo de neo-hegelianismo que tiene Dutton en mente. Pero el tipo de regularidad que Kuhn le atribuye a la historia de la ciencia no implica que el mismo contenido causal se puede ver adscripto dentro de una revolución científica, de todas las revoluciones científicas. Las regularidades presentadas por Kuhn solamente tratan de aclarar los mecanismos formales que definen a los procesos revolucionarios. En este sentido, la historiografía kuhniana permite la integración entre lo general y lo particular, dado que los mecanismos causales constitutivos de las revoluciones científicas adquieren diferentes contenidos en cada episodio histórico, en cada revolución. Hasta este punto, nuestra discusión no implica la negación de la primera premisa de Dutton, según la cual la noción de una estructura se basa en la búsqueda de regularidades históricas. En cambio, nos permite cuestionar la forma en la cual se construye dicha premisa y el papel que desempeña en el argumento. Todos los postulados de regularidades históricas no son del mismo tipo, tampoco pueden ser criticados por las mismas razones. Las estructuras históricas postuladas por Kuhn son más formales, menos ambiciosas y claramente más débiles que aquellas que predominaban entre los historiadores a principios del siglo XX y también entre algunos historiadores de la ciencia durante el siglo XIX. El postulado de estructuras y la introducción de regularidades históricas son partes de un proyecto que puede adoptar diferentes expresiones, mostrando diferentes grados de formalidad o rigidez. Por ende, es bastante dudoso que la detección de regularidades históricas pueda
verse desprovista de todas sus formas posibles simplemente tras un golpe único. En otras palabras, el rechazo de Duston del uso historiográfico de la noción de estructura requiere una crítica específica de los patrones históricos asumidos por Kuhn en lugar de una delegitimización genérica de la noción que Kuhn utilizó. Algunos últimos comentarios. Al principio anticipamos posibles acuerdos y desacuerdos con el texto del profesor Ray. Como resultado de esta discusión, podemos estar de acuerdo con el profesor Ray en A, que la noción kuhniana de una estructura es legítima y defensible, y B, que la noción responde a la búsqueda de patrones constitutivos en el desarrollo científico. Estamos en desacuerdo con el profesor de Ray en lo que dice en B, que es una tesis exclusivamente filosófica, y entendemos que su reivindicación, su correcta reivindicación, requiere una batalla abierta en el campo de la historiografía. Es claro que nuestra propuesta va detrás de los mismos objetivos que el profesor Ray. Seguimos siendo amigos, aunque apelamos a diferentes herramientas y tratamos de ubicar el debate en el dominio historiográfico. Ahora, ¿cómo impacta nuestra discusión en la propuesta de Duston? En principio nos permite requerir que la crítica de la historiografía kuhniana debería ser el resultado de un examen específico de las regularidades históricas adoptadas por Kuhn, no el producto de un rechazo genérico de la noción de una estructura que principalmente se sostiene en el consenso que es predominante actualmente entre los historiadores de la ciencia. Pero incluso más allá de Kuhn, como dice el profesor Ray, la búsqueda de patrones formales en la historia de la ciencia no es un proyecto que esté pasado de moda entre los filósofos. Ha sido un elemento constante en la filosofía postkuhniana, en la filosofía de la ciencia postkuhniana. Ejemplos son los trabajos de Tumlin, Loudon, Kitcher y Chang. Sin embargo, la fuerza de estas visiones filosóficas pueden difícilmente cambiar la percepción negativa que la mayoría de los historiadores de la ciencia tienen en referencia a la noción de estructura y a la búsqueda de patrones históricos. La cuestión es que a ellos no les importa lo que nosotros digamos. ¿Nosotros deberíamos preocuparnos por lo que ellos dicen entonces? Los historiadores se han visto muy reacios a las explicaciones generales de los filósofos, y los historiadores de la ciencia no son la excepción. Incluso entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los historiadores eran grandes entusiastas sobre la referencia a diferentes estructuras, preferían forjar sus propios modelos en lugar de pedir prestado elucubraciones filosóficas. Como Honningen-Huene resaltó, y cito, por razones que han tenido una historia larga y verosímil, los historiadores de la ciencia como historiadores no se ven particularmente interesados en lo que los filósofos tienen que decir al respecto de la ciencia y su historia. Fin de la cita. Este desencuentro entre historiadores y filósofos no es ni nuevo ni problemático. Los empiricistas lógicos fueron contemporáneos de Toynbee y Brodel. Sus esfuerzos se concentraron, como sabemos, en la reconstrucción lógica de las teorías científicas y no mostraban el interés mínimo en la búsqueda de patrones históricos en la ciencia. El hecho de que una tendencia opuesta dominaba a la mayoría de los historiadores no los llevó a cambiar su visión. Del mismo modo, actualmente la mayoría de los historiadores de la ciencia no tienen interés en los patrones históricos y seguramente no vayan a cambiar su forma de pensar debido a las posturas filosóficas. Como contraparte y bajo el mismo principio de salud corporativa, los filósofos pueden arrogar el derecho a continuar cultivando el arte de buscar patrones históricos, incluso si pro tempore esa práctica se ve evaluada de parte de historiadores como algo que esté fuera de moda o que sea bizarro.
Alexander Bird y Arabatsis resaltaron que señalaron que los trabajos de Kuhn implican un quiebre con la filosofía histórica de la ciencia en el comienzo del siglo XX y un regreso al interés en los patrones históricos típicos de la historia de la ciencia de segunda mitad del siglo XIX. Las teorías historiográficas de Kuhn sobre las dinámicas de las revoluciones científicas han resultado ser campo muy fértil para aclarar la naturaleza histórica de la ciencia. El libro de Kuhn abrió el desarrollo de una filosofía de la ciencia que tenía una sensibilidad histórica, una sensatez histórica mayor e introdujo reglas para el juego que han sido seguidas incluso por aquellos detractores de la postura de Kuhn. Las tesis específicas del marco historiográfico cuñado pueden ser más o menos aceptables en ciertos detalles, pero tras Kuhn no parece posible poder hablar de los problemas de la filosofía de la ciencia volviendo a la dimensión histórica de la ciencia. Con certeza, esto es un asunto que se ve estéril y herrumbrado para los historiadores que están decepcionados con el hegelianismo, el marxismo, la escuela de Annales y en general con cualquier invocación a patrones históricos. Quizás sería más útil si los historiadores del mañana, nuevamente como en el siglo XIX, se interesaran más en el esqueleto de la historia y prestaran menos atención a sus células. Mientras tanto, los filósofos pueden reivindicar su determinación a no abandonar la búsqueda de la generalidad. Muchas gracias. Vamos a abrir esta instancia para debate. Recuerden que lo que tengan una pregunta tienen que pasar adelante como hicimos ayer. Así que Howard Sankey, primero tú. ¿Funciona? Quiero hacer una pregunta que creo que está tratando de hablar, de seguir con la observación de Popper, que es una visión histórica más relevante de la visión de Kuhn, y también en la idea sobre la idea de Brad de que deberíamos pensar en la estructura de Kuhn como algo de filosofía de la ciencia y no historia de la ciencia. Y mi pensamiento es el siguiente: cuando pienso en Kuhn, parece haber muchas afirmaciones empíricas que hizo sobre la ciencia. Entonces, por ejemplo, una simple, pero hay muchas. No esperaríamos que los científicos consideren alternativas a la visión contemporánea hasta que existe una crisis. Anomalías que precipitan crisis y luego entonces los científicos comienzan a considerar alternativas. Eso es una afirmación empírica. Entonces, ¿qué quiero sugerir? Brad sugiere que deberíamos pensar en el libro como un trabajo en el campo de la filosofía de la ciencia, pero no parece ser un trabajo en la filosofía de la ciencia que a priori, puramente, ni siquiera queda claro si existe algún tipo de a priori en absoluto en este enfoque de Kuhn. Parece que si es un trabajo filosófico, entonces es uno que tiene mucho contenido empírico. Entonces mi sugerencia sería de que quizás si el enfoque de Kuhn en el libro es filosófico, entonces es naturalista de cierta manera. Entonces quiero preguntar si pensás que el enfoque filosófico de Kuhn ha sido un trabajo en la filosofía naturalista de la ciencia y si eso entonces lo acerca quizás un poco a la visión de Pablo de que tiene un componente histórico. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, veo el proyecto de Kuhn como algo que naturaliza la filosofía de la ciencia y cualquier proyecto naturalizado tiene que utilizar datos de forma tal de que Quine implicó en su trabajo de la epistemología naturalizada y sí, utiliza principalmente dos cuerpos de datos. En primer lugar, sin duda, es la historia de la ciencia. Entonces utiliza la historia de la ciencia. Hace más que solamente utilizarla para ilustrar un punto.
que es lo que Popper por lo general utiliza cuando habla de historia de la ciencia. Discutían un punto apelando a la historia de la ciencia simplemente para mostrar lo que querían decir, como un caso histórico. Pero Kuhn también utiliza la psicología, la investigación en la psicología. Entonces, cómo unimos estos dos conceptos es lo que hay que comprender, pero no hay duda de que realiza cierto tipo de generalizaciones dentro de la historia de la ciencia. Creo que sí, efectivamente. Traté de argumentar eso en otro trabajo que le ofrecí a Pablo para ver si lo quería leer, con el que estoy trabajando actualmente, y es la influencia del trabajo de Kuhn en la historia de la química en particular, porque creo que existe buena evidencia de que la historia de la química tuvo una fuerte influencia. No soy el primero que lo dice, ya lo dijeron antes, no recuerdo quién fue, alguien que quizás esté en la segunda fila, sé que se dijo, pero lo desarrollé en detalle. Entonces, sí, no creo que sea algo simplemente tangencial. Me alegro que Pablo haya marcado mi argumento de forma tal de que quedara claro a dónde quería llegar en mi crítica a Daston, y creo que se ve mi argumento que es algo bastante conciso, y él tuvo otra estrategia argumentativa muy importante. Entonces creo que es una estrategia quizás más útil inclusive. Yo estoy llevando los caballos para este lado y él está con los arqueros para el otro, entonces bueno. Una, un comentario bastante elusivo y muy breve. Creo que en tu pregunta, Howard, muchas gracias por hacerla. Así como en este debate en sí, estamos trabajando en tres niveles diferentes. Un primer nivel de la narrativa histórica. Ese es el nivel por el cual preguntamos cuando nos preguntamos si es un libro que habla de una narrativa, desde el punto de vista de una narrativa histórica. Luego un tercer nivel de un análisis filosófico, un discurso filosófico, que es el nivel por el cual me estás preguntando cuando decís que Kuhn no es a priori del todo, y un nivel intermedio de historiografía, que tiene como contenido principal la suposición teórica de que los historiadores tratan de construir la narrativa histórica, que eso no es mi batalla, esa es la de Heunigen. Entonces, mi respuesta sería, si querés buscar una visión naturalista en Kuhn, entonces necesitamos buscarla en el nivel intermedio, en el dominio intermedio del compromiso historiográfico de Kuhn. Quizás no sería tan claro como otras posturas naturalistas, Slotan estuvimos hablando de él ayer, pero sería en ese segundo nivel, y creo que la mayoría de los problemas con los cuales estamos lidiando se encuentran en este nivel y no en el nivel filosófico probablemente, y tampoco en la narrativa histórica. Estamos todos de acuerdo en que no es un libro de historia desde el punto de vista de narrativa histórica típica. Paul. Muchas gracias a ambos por sus aportes. Tengo tres temas de los cuales quiero hablar, y los tres temas les van a decir algo sobre mí, por supuesto. En primer lugar, les voy a decir por qué tengo el pasaporte que tengo. En segundo lugar, le va a mostrar prueba definitiva de que no soy kuhniano. Y en tercer lugar, no sé qué va a decir de mí. En primer lugar, es una observación muy pedante. Saben, mi pasaporte es alemán, entonces la pedantería es una oración en lo que está en referencia a una oración de lo que dijo Pablo, que cuando dice SSR, la estructura no es principalmente un libro de la historia de la ciencia. Eso es falso. Lo que quisiste decir es que no es primariamente un libro historiográfico sobre la historia de la ciencia. Por supuesto que se trata de la historia de la ciencia, pero el punto es que no es un libro historiográfico en la historia de la ciencia, sino un libro filosófico, posiblemente de una filosofía naturalista. Es un detalle, pero es esencial decirlo porque si no está errado. Entonces ves el tipo de pedantería que viene con el nacimiento. No puedo evitarlo.
Perdón, no estoy acostumbrado con micrófono. En segundo lugar, Brad, me temo que con los argumentos que estás dando no vas a convencer a un solo historiador, a nadie, en parte por la razón que Pablo mencionó sobre ese hecho, muy amablemente, de que los historiadores no les importa lo que dicen los filósofos. Entonces, si observas los patrones que observaste, eran o bien de historiadores a finales de en el siglo XIX y XX, si ves la historiografía actual, está completamente emancipada de estos esfuerzos para predecir la historia, etcétera, etcétera. Entonces, si tratás de encontrar un patrón, los historiadores van a decir, sí, claramente, no tenés noción de lo que es la historia. Entonces, todos los ejemplos que mencionaste no van a ayudar para nada a fortalecer tu punto. Y esto es una predisposición muy profunda entre los historiadores. Para ponerlo en otras palabras, ¿cómo entienden los historiadores que se ve algo, que es algo que está muy bien explicado en una distinción entre lo que es las empresas ideográficas y las empresas normatéticas? Entonces, las últimas son las ciencias naturales y en términos normatéticos establecen leyes, encuentran patrones. Y el contrasto es la ideografía, y eso significa que considerás esos detalles desde de un proceso histórico o un episodio histórico que hace que sea único. Es la unicidad de lo que estás investigando que es el objetivo principal de los historiadores. Entonces, desde esa perspectiva, todo el mundo estaba tratando de buscar patrones. Toda persona que buscara patrones no estaba entendiendo de qué se trataba porque están convencidos de que si encontrás patrones, entonces no van a revelar la mismísima naturaleza del proceso histórico, lo cual es lo que lo hace único. Entonces los historiadores van a decir, podés haber encontrado tantos patrones como quieras, pero no nos va a interesar porque nuestro interés está en los procesos históricos como procesos únicos que son diferentes de todo lo demás. Entonces toda persona que busque o encuentre patrones va a encontrar algo que es muy superficial, algo tan superficial que yo como historiador ni siquiera me veo interesado en estudiarlo. Entonces, esta empresa de encontrar patrones es de cierta manera antihistórica y por ende, con los ejemplos que proporcionás, nunca vas a lograr convencer a ningún historiador. Lo que tenés que hacer si querés convencer a los historiadores es tenés que demostrar que para los propios historiadores, en sus esfuerzos ideográficos, la identificación de patrones es útil. Y hay otras personas como por ejemplo Arabatzes lo defiende y dice es útil tener las nociones cuñones para el trabajo histórico, y otras personas están en desacuerdo. Entonces, como verás, no soy cuñano. En tercer lugar, y por supuesto estos son comentarios, y al final de cada uno de ellos estoy preguntando de cierta manera, ¿estás de acuerdo? No estoy simplemente hablando de temas que no entiendo, sino son planteamientos que quiero saber qué piensan al respecto. En tercer lugar está el pensamiento de la hipótesis de dónde sale la noción, de dónde deriva la noción de estructura de Kuhn. Hacking cree que es una noción del cambio de la física. Es un matemático, entrenado por un matemático, y no entienden física. Entienden fórmulas, pero los matemáticos no entienden física. De cierta manera hice lo mismo que Kuhn, y para mí esto es algo absolutamente inverosímil, que como físico mires la estructura histórica de ciertos hechos. Pero ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Estás estando de acuerdo conmigo? No, déjame, este es solo el principio. Entonces, también se dijo que podría haberlo obtenido de la sociología, y creo que no es verosímil, porque si ves la sociología de la época, por ejemplo, Merton, el punto es que si miras, por ejemplo, los estudios de las tasas de suicidio y los consideras, los sociólogos buscan estructuras sincrónicas, buscan fenómenos sincrónicos y luego ven cuál es la estructura sociológica que puede explicar fenómenos sociológicos. Entonces, de forma exclusiva lo ven de modo sincrónico, y esto es algo muy diferente. Para transferir eso,
esa búsqueda sincrónica de las estructuras en un conjunto de fenómenos a procesos históricos. Creo que es absolutamente inviable. Si estás hablando de científicos moleculares que están viendo ciertas estructuras moleculares, eso es algo completamente diferente a tratar de ver estructuras temporales. Entonces creo que es algo absolutamente inviable de que haya tenido esa noción de la sociología. Pero en último lugar está lo que decía Juan, y creo que una interpretación más viable es la historiografía francesa de la época. Vos mencionaste a Brodel. Hay varios otros autores y saben que Kuhn estaba familiarizada con la tradición francesa. En Poiret, por ejemplo, entonces si ves la historiografía francesa, hablan de la larga duración, de la longue durée, cosas por el estilo. Entonces creo que si tenemos que buscar algo, heurísticamente ahí sería a donde buscaría. Si obtuvo su idea de algún lugar, entonces fue de ahí donde la sacó, porque ese es el pariente más cercano al trabajo de Kuhn. Entonces, como sabemos, el estructuralismo francés, en sus diferentes formas, Kuhn estaba vagamente familiarizado con eso, pero estaba muy familiarizado con Poiret. Entonces, creo que esta sería la fuente más viable, más verosímil. Pero estos son descubrimientos, no justificaciones, entonces quizás no sea tan importante de dónde lo sacaste en comparación con la segunda pregunta de si es o no compatible con la investigación histórica. Como les dije, como le dije antes, la pregunta es, ¿están de acuerdo con lo que planteé? Muchas gracias. Pablo va a responder una. Bueno, muchas gracias, Paul, por tus preguntas. En primer lugar, sobre el trabajo de la historia de la ciencia, me temo que me perdí en la traducción. Lo que quiero decir es que no es por sobre todo un trabajo en la historia de la ciencia. No, eso sería lo que quiero decir. Perdón, pero no tengo micrófono para la traducción. Y luego si puedo volver a meterme en el comentario que le hiciste a Brad. No me interesa particularmente convencer a los historiadores, porque creo que los historiadores de la ciencia, los filósofos de la ciencia, van por caminos diferentes y han hecho eso desde el siglo XIX y también a lo largo del siglo XX. Creo que no tenemos suficientes relaciones interdisciplinarias que estén bien establecidas como para poder arreglar la condición, para poder convencer a los filósofos o a los historiadores entre sí. Pero lo que creo que no es legítimo, no es aceptable, es cuando los historiadores dicen deberías dejar de hacer esto porque nosotros ya dejamos de hacerlo. Eso creo que es a lo que va Dustin, de que los filósofos no pueden seguir discutiendo este tipo de temas porque los historiadores han dejado de utilizar estas estrategias. Creo que cada disciplina tiene una dimensión específica y si podemos encontrarnos a lo largo del camino, bárbaro, y si no, no tenemos por qué tomar decisiones exclusivamente por lo que ocurre en otro campo. Tengo algunos comentarios también, porque una fue claramente, la primera fue a Pablo, entonces voy a hablar de la segunda pregunta. Mi respuesta se alinea mucho con lo que dice Pablo. No me interesa convencer, me encantaría convencer a los historiadores, pero no emprendí esa tarea. Tengo otra forma de racionalizarlo, pero que creo que está bastante alineado con lo que dijo Pablo. Como dijo uno de mis mentores en los estudios kuhnianos, dijo, leí a Kuhn muy cuidadosamente y sé que la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia son campos distintos y trabajan con diferentes esquemas conceptuales que no quiero molestar a Howard, pero son inconmensurables en cierto sentido. Entonces, como son inconmensurables, no creo que pueda tener el argumento de tratar de convencer a un historiador a que vea lo que yo veo.
estoy estableciendo un argumento porque creo que es importante hacer que los filósofos puedan observar el valor de Kuhn como filósofo. Y creo que realmente valora esta empresa a tratar de encontrar patrones y lo que él considera que otros no consideran, como discutí en mi presentación, es que hay una dimensión social en el patrón que se mueve con el cambio conceptual y creo que eso es algo vital que debemos ver y es por eso que la sociología nuevamente se vuelve importante para esta empresa. No sé si es un sí o un no a tu pregunta. Voy a dejar que Pablo hable de la tercera. Bueno, la tercera cuestión son los orígenes de estructura. Estoy dispuesto a explorar la historiografía francesa como fuente. Cuando estaba trabajando con un artículo de la historia de la química, la influencia de la historia de la química en el pensamiento kuhniano, enfaticé muchísimo la historia de la química como un contribuyente canónico a los historiadores franceses. Entonces realmente sí, son los que llegaron primero. Creo que es una línea viable que hay que seguir. Lo voy a hacer. Muchas gracias por la presentación. Es la primera vez que pienso esto gracias a tu artículo porque no había pensado en la palabra estructura, si bien Hacking ya había hablado de eso, o incluso tú en tu libro, pero no lo había pensado antes y como comentario para el uso del término, creo que Kuhn no utiliza el término estructura hasta charlas posteriores. Realizó ciertas lecturas de Robert Merton, por ejemplo, de Lover, pero el trabajo en Inglaterra en el siglo XVII también. Pero creo que esto nos da ciertas lecciones historiográficas y luego involucra dinámicas psicológicas para explicarlo y una crítica de modelos previos de la teoría que no ayudan a explicar dichas dinámicas. Tras aceptar escribir estructura con Frank, recibió una propuesta de parte de Nagel, de Merton y de Frank y estuvo de acuerdo en escribir algo en términos históricos y filosóficos porque era lo que le interesaba a Frank. Entonces comienza a utilizar la palabra estructura no solamente en un primer bosquejo del libro, que es una estructura de las revoluciones científicas, no solamente en el primer capítulo, sino que luego resulta ser el título del libro. Y él no está completamente convencido de utilizarlo porque suena demasiado extraño. Y luego la estructura es la idea principal hasta la publicación del libro en el 62. Pero creo que ahí, nuevamente, toma la idea previa de dinámicas. Además, alguien le preguntó sobre la sociología de las comunidades y dijo, creo que la idea principal de la sociología es muy débil en mi libro. Quizás las comunidades de sociología se mencionan en las páginas 35 a 40, si no estoy equivocado. Entonces lo que estoy tratando de decir es que quizás estructura sea únicamente la forma en la cual él disfraza sus dinámicas por un tiempo. Frank tuvo una propuesta de algo más formal para la enciclopedia, pero previamente y con posterioridad a Kuhn le preocupaban más esas dinámicas que incluían conceptos mentales, psicológicos, además de ideas sociológicas. Durkheim, por ejemplo,
es un buen sociólogo porque no es mentalista, por decirlo así, pero a Kuhn no le importa. Psicológicamente tiene lugar, como dijo David Kaiser. No sé, es un comentario, la pregunta es, ¿estás de acuerdo? Gracias y muchas gracias por tu artículo porque realmente ha sido una gran contribución. Muchas gracias, Juan. Voy a hacer un par de comentarios. Es interesante escuchar. Es interesante ver tu línea de pensamiento. Crees que viene de Frank y de Merton en los 50, el concepto de estructura. Entonces, creo que eso sugeriría que no debería capaz hacerle caso a Paul después de todo. Podemos hablar después, a la hora del almuerzo, de eso. Capaz tengas razón. Pero creo que es viable porque lo he visto en algunos intercambios entre Frank y Kuhn, en los cuales Frank trataba de hacer que Kuhn se involucrara en un proyecto sociológico que estaba relacionado al instituto que estaban armando y que también se volvió el instituto en la Universidad de Boston. Entonces creo que es viable. Ahora, sobre lo que refiere a los propios comentarios de Kuhn, he leído bastante de Kuhn y cuando Kuhn dice que la sociología es bastante débil, creo que de cierta manera eh, está asumiendo cierta ignorancia con un cierto tipo de humildad. Afirmó que no sabía mucho sobre Paulson, pero si lees varias de sus charlas vas a ver que está directamente lidiando con el tema, aunque no cita fuentes particulares porque es simplemente la transcripción de una charla que dio. Entonces creo que tiende a ser más modesto como un mecanismo de defensa para no tener que lidiar con las críticas, pero también no es confiable. Esto es algo también que es normal. No confía en su propio pasado, en su descubrimiento del concepto de paradigma, por ejemplo, porque en un artículo que escribí, que luego fue parte de un capítulo de mi libro, él describe 3 historias diferentes sobre el descubrimiento del paradigma y no están alineadas. Tenemos 3 historias diferentes que no se alinean y no creo que se trate de ser engañoso o no ser genuino, sino creo que es que su autoentendimiento varía y cambia. Entonces, no creo que ninguna de las apreciaciones sea del todo precisas. Creo que me veo bastante reacio a tomar sus comentarios como que el aspecto sociológico es débil, tratando de ser más bien una defensa. Muchas gracias por sus charlas, lo disfruté muchísimo. Me preguntaba sobre el estado de la estructura en el libro. ¿Existe realmente una estructura o es simplemente una forma de hablar? Esa es la pregunta, pero permítame presentar la pregunta de otra manera. Si decís que los diamantes tienen algún tipo de estructura, podés hacer zoom en el diamante y podés ver las estructuras. Y es una estructura robusta a escala, entonces podés ver estructuras en diferentes escalas o a diferentes distancias. Si asumimos que las moléculas tienen algún tipo de estructura, tenés diferentes enlaces, entonces haciendo zoom de forma tal en que se pueda llegar a ver los enlaces atómicos, la estructura va a cambiar ligeramente porque se puede descubrir de que no había una estructura, sino varias estructuras. Y en tercer lugar, es por ejemplo lo que dice Kitcher de la teoría de la selección natural,
que nos dice cómo es la estructura, cómo debería ser la estructura de nuestra explicación genéticamente, cómo es posible que los mamíferos tengan un ojo tan sofisticado. Y esta estructura es una estructura del tipo rellénese con lo que los historiadores puedan decir. Entonces las estructuras cuentan historias sin una estructura en sí misma. Esto podría ser un problema de territorio versus mapa. Tenés un mapa que te permite moverte por el territorio, pero ni bien pones zoom con una lente, el mapa no es tan bueno si preguntás o si pedís detalles a nivel de lo que es el terreno, el territorio. Entonces, considerando el problema de la cosmología hoy en día, Paul suele dar el ejemplo de la materia de la materia negra, que parece estar luchando contra las dinámicas newtonianas, pero actualmente tenemos 40 teorías que están tratando de imponerse para hacer la mejor explicación para las galaxias. Entonces, este zoom en la cosmología nos dice que la ciencia normal es ser un científico extraordinario cada vez, siempre al límite del conocimiento. Eso no es ciencia normal, sino que es una discusión constante entre diferentes candidatos que quieren imponerse sobre los otros. Entonces mi pregunta es, si los críticos apuntan a Kuhn con diferentes detalles para mostrar que no hay una estructura, quizás es porque no sea robusto en términos de escala. Entonces, ¿cómo es el estado de esa estructura, de esta estructura en Kuhn? La pregunta es para ambos. Voy a hablar yo primero y luego Pablo. Gracias por una pregunta tan profunda. Voy a tratar de responder y luego le voy a dar la palabra a Pablo. Me gusta la idea de que presentaste de que las estructuras se revelan a diferentes escalas, entonces lo que eso implica es que si vas demasiado cerca vas a perder la estructura y si estás demasiado lejos, menos enfocado, tampoco vas a poder observar la estructura. Entonces creo que eso está bien y se alinea con lo que dice Kuhn. Y también es exactamente lo que creo que Pablo trata de argumentar en contra de Daston. Básicamente la acusa de educar de cómo debe hacerse la historia, pero ella está haciendo historia a su manera. Pero eso voy a dejar que lo desarrolle más adelante. Kuhn hace un comentario bastante reflexivo sobre la revolución copernicana que se alinea de cierta manera con lo que preguntaste. Dijo, la pregunta clásica era si Copérnico era un revolucionario o el último de su generación y los revolucionarios venían después. Entonces, una revolución sería como una curva en la carretera en realidad. Podés ver al principio la curva y luego cuando la pasaste también podés ver que había una curva, pero cuando estás en la curva, si es lo suficientemente gradual, no va a aparecer una curva en la carretera, no puedes darte cuenta que estás en una curva. Entonces necesitas la perspectiva correcta y creo que en ese sentido tu concepto de escala es muy atinado. Hay que verlo de la forma correcta, lo cual de cierta manera sugiere de que la empresa de Kuhn en la filosofía de la ciencia no necesita ser exhaustiva en lo que es la filosofía de la ciencia. Es filosofía de la ciencia en cierta escala, entonces puede ser que haya empresas legítimas a diferentes escalas y es por eso que las personas no entienden lo que quiere decir Kuhn por un tema de escala, pero ahora le voy a dar la palabra a Pablo. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que tenemos una situación inicial en el texto de estructura. Kuhn nunca dice a lo largo del texto, nunca dice algo
como voy a entender este término con esta acepción. No, no lo dice. Entonces creo que esa es una de las principales causas de la falta de robustez y la falta de niveles que estás señalando, que estás apuntando, que identificás porque el uso del término en el palabras, te diría, el término de la palabra en el libro es casi que preteórico, lo cual eso nos lleva a la cuestión genérica. Quizás Kuhn utilizó el término de la historiografía francesa tradicional, quizás lo utiliza de parte del ámbito de la física y quizás ni siquiera, no hubo siquiera un concepto, un proceso conceptual para adoptar el término, sino un compromiso con una unidad de análisis muy intuitiva, sin un contenido conceptual del tipo que estás requiriendo. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Podemos continuar explorando la pregunta genética. Tenemos todas las fuentes en el libro escrito por Juan Vicente, pero podríamos ser porcentajes, podríamos ser en cierto porcentaje pesimistas porque capaz no hay una intención con tanto contenido. Tratar de construir sobre nuestro marco cuñano, podemos, sí, considerar todo lo que estás requiriendo en lo que refiere al concepto de estructura, porque quizás algunas de las cosas que requerís simplemente no se encuentran presentes, porque no son parte de la obra de Kuhn. Quizás el uso del término del Kuhn en estructura no es del todo sistemático y tampoco se ve tan provisto de contenido como para poder responder ese tipo de respuestas. Te pido disculpas por la respuesta escéptica, pero no tengo nada mejor para darte. ¿Cuál es el nombre del historiador que estás hablando? Dustin. Bien, de la historiadora Dustin. Puede que Dustin haya leído el libro, pero quizás no con la intención esencial, porque si no, habría leído a Kuhn hablándonos de cómo sus cursos estuvo lleno de historiadores profesionales, pero también como con filósofos profesionales. Y ambos hicieron o lograron cosas diferentes, tuvieron éxito de formas diferentes, porque algunos de los historiadores buscan un objetivo en particular y los filósofos buscan estructuras, y eso estaba bien, fue muy fructífero por el mismo tipo de curso. En el caso de los cursos que el propio Kuhn dictó, había diferentes tipos, había alumnos de los dos tipos y cada uno obtuvo cosas importantes para su grupo. Entonces creo que sí, hay ciertas cosas que son ciertas de lo que dice Daston, y Pablo lo dijo de forma muy clara, a ellos no les importa lo que pensemos nosotros, y creo que es, bueno, la canción de Michael Jackson, ¿no? Creo que es bastante cierto. He visto a Kuhn en diferentes programas de grado de historia en Argentina y en el Cono Sur, y realmente no ven a Kuhn, solamente lo ven marginalmente. Por supuesto, tampoco ven a Lagatos o Loudon. A veces realizan cursos sobre la historia de la ciencia, que es marginalmente dentro de los cursos de grado de historia, pero es más que nada externo, es una historia social de la ciencia. Entonces, si Daston afirma que los historiadores no buscan patrones, entonces, ¿de qué historiadores estás hablando? Porque tenemos muchísimas escuelas de historiadores. Incluso dentro de la misma escuela hay diferentes posturas. No es lo mismo lo que hacía Mark Bloch en la primera escuela de Anna Steed de lo que hizo Brodel en la segunda escuela, o de Paul Venn, que es un modernista, en la tercera escuela de historia. Entonces creo que
¿Por qué se permite afirmar, Justin, que nadie está buscando patrones? Que hay, por ejemplo, de los marxistas, siguen vivos, ¿no? Son pocos, pero siguen vivos. Entonces creo que hay un problema ya desde ahí, desde el vamos. Por supuesto entiendo lo que ambos dijeron, lo comparto, pero creo que el problema está en lo que Dustin afirma y no hay ni siquiera que remitirse a Kuhn para responderlo. Creo que hay un problema intrínseco con su postura. Bueno, ese es mi comentario, no sé si están de acuerdo. A mí claramente la odio, me queda mal. Voy a hacer dos comentarios breves. Creo que está bien en tratar de hablar de sus enseñanzas de la historia de la ciencia y sus charlas, y de eso, en eso pensaba cuando decía que los campos son inconmensurables, que son dos cuerpos de alumnos, los historiadores por este lado, que tienen un objetivo en la clase, y luego los filósofos en el otro, con otro objetivo diferente. Entonces claramente están involucrados en empresas diferentes y no hay razón por la cual no podrían hacer lo que cada uno quiere hacer, pero no debería sorprendernos que le resulte lo que el otro está haciendo como algo un poco raro, porque están compenetrados en una orientación particular del material con el que se trabaja. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso y creo que es bastante importante recordarnos, habernos recordado de esos ensayos que escribió. Yo creo que Dustin habla de una perspectiva muy particular, aunque está en el Instituto Max Planck, creo que esa es su afiliación actual, es parte del círculo de Harvard, y creo que esas personas, su visión va hasta ahí no más, no creo que salga de lo que es Boston en sí. Entonces dicen, esto es lo que está pasando en Boston, y entonces por ende es lo que está pasando a nivel mundial. Por ende no me sorprende. Quiero desaparecer. Te doy la palabra. Un pequeño comentario. Con Brad decidimos no abrir esa dimensión de la batalla, pero lo hiciste vos, así que vamos a seguirla. Creo que la historia es muy heterogénea, se encuentra llena de escuelas y hay varias escuelas de importancia que buscan patrones generales, no solamente las clásicas. Podrías decir, hay tendencias marxistas, por ejemplo, pero la historia grande es una tendencia que es bastante nueva, que está creciendo, que es fuerte y están buscando patrones, diría, universales. Entonces quizás eso sea otra parte del debate que hoy en día no exploramos, pero si lo hiciera, empezaría definitivamente ahí, que existe, que la historia es un campo heterogéneo y no se puede sugerir que todas las personas dejaron detrás algo en concreto. Muy bien, la última pregunta de parte de Eric. Hola. Quiero agradecerles, fue muy interesante. Por lo general no hablo mucho en la parte de las preguntas, pero me divertí tanto esta semana que quiero seguir hablando y creo que esta es mi última oportunidad. Entonces, bueno, tengo 5 ideas y estoy seguro de que por lo menos 3 de ellas son malas, muy malas. Pero bueno, veamos qué tiene para decir. En primer lugar, mientras los escuchabas, me confundía porque cuando pensaba en estructura y las estructuras sociológicas, tenía la idea de que él mencionó cuando habló de sincrónico y diacrónico. Estaba pensando en Fleck, utiliza muchísimos mecanismos para cómo poder obtener ciencia dentro del círculo ensocéntrico al exocéntrico, cómo poder transferir conocimiento del especialista al no especialista, al público en general. Entonces tiene muchos mecanismos sincrónicos, estructuras incorporados dentro de la sociología de la ciencia, y pensé que iban a estar hablando de eso, que comparado con Kuhn, bueno, no hay tanto, solamente habla de patrones históricos y nada de patrones o estructuras sociológicas o sobre producción de conocimiento. Eso no se hace de la forma específica que lo hace Fleck. Entonces mi pregunta es, ¿no sería útil presentar una distinción entre estructuras sociológicas y patrones sociales, o estructuras sociales? Y de ahí ya aclararon muchas cosas, creo.
Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta. Si no me equivoco, creo que cuando estuve leyendo el libro de Alexander Bird, me acuerdo que hizo un comentario muy interesante sobre la sociología en Kuhn. Y es que estas nuevas ciencias de la sociología naturalizadas, utilizando datos empíricos para realizar estas mediciones, como mencionaste, fue algo que tuvo mucha influencia sobre él, pero por más que apoyaban a la sociología, les asustaba aplicar la sociología a la ciencia. Las ciencias naturales va a donde va por la naturaleza, por las estructuras naturales en el mundo, y no se atrevían en aquel entonces a sugerir que existía algún tipo de estructura sociológica que determinaba el curso de la ciencia. Eso habría sido demasiado osado y completamente fuera del dominio de las posibilidades, y la innovación de Kuhn es tratar a la ciencia como cualquier otra institución social y decir, por lo menos hasta cierto punto, a dónde va y cómo va se ve determinado por factores sociológicos y no únicamente por una naturaleza, por un curso de la naturaleza que está preestablecido para nosotros. Antes se pensaba que la naturaleza era la que marcaba el curso del avance científico, y Kuhn dice, no, las estructuras de la sociedad también contribuyen al curso de la ciencia. Entonces ese era en segundo lugar. Me pregunta si está bien, si Bird lo dijo o si lo estoy inventando. Y la tercera idea que tenía era, parece que todos ustedes están acá presentes también, discutiendo, bueno, ¿qué se supone que debería ser sobre todo, histórico o filosófico, el libro? ¿Cuál es el objetivo? Y yo estoy seguro que no leí el libro con tanto cuidado como muchos de ustedes aquí, pero me sorprende el hecho de que, como lo entiendo yo, no es ninguna de las dos. No era ni tratando de convencer a los historiadores de nada, porque sabe la diferencia entre la historia y lo que está haciendo. La historia es encontrar las causas que hacen que una situación sea única, y la filosofía, bueno, creo que no sabía demasiado de filosofía en sí, y no creo que pensara que iba a convencer a cualquier filósofo profesional de nada, ni tampoco creo que fuera lo que quería hacer. Creo que lo que trataba de hacer era lo que dice que trató de hacer, que era generar a convencer al público general de tener una visión diferente de la ciencia. Su objetivo no era que los filósofos cambien su punto de vista, porque de lo contrario van a tener que tener ciertos elementos a priori, como decía Howard, va a tener que hablar con los filósofos en términos filosóficos, pero no lo hace. Él no escribió este libro después de haber leído a muchos filósofos y decir, muy bien, voy a corregir algo del marco de la filosofía. Escribió este libro porque leyó muchos libros textos de ciencia y dijo, necesito corregir la visión de la ciencia en el público general con esta visión para que sea una visión más realista de cómo realmente avanza la ciencia. Entonces al principio cuando se dijo, tenemos todos estos contextos diferentes, raros, y luego se comentó, y para un filósofo, para ser un filósofo vendió más de 1 millón de libros, cuando en realidad se venden 500, y es porque no es un libro para filósofos, es un libro sobre la imagen de la ciencia y cómo eso cambió, y por ende vendió tanto, para poder librarnos de una concepción dogmática de qué es la ciencia. Entonces ese era mi tercer punto. ¿Está bien lo que digo? Vamos a comentar después. Guarda con la trampa que se va a activar. Seguí hablando. Mi cuarto comentario tiene un espíritu mucho más constructivo o algo muy positivo quizás. Es que realmente me encantó la parte del fantasma de Hegel, porque me permite reflejar mucho el criticismo de Farben, de Kuhn, cuando dice en sus cartas que asumió que el principio hegeliano de que hay una razón detrás de todo, y eso le enloqueció a Farben y dijo que eso no tiene ningún tipo de estructura histórica, pero por supuesto también hay estructuras en Farben, tiene experimentos indirectos, y el rol que desempeñan no es que no le importan las estructuras, sino que no las tiene ordenadas en orden cronológico. Entonces la diferencia entre Farben y Kuhn es que ambos quieren tener estructuras epistémicas y sociológicas, pero Farben no dice que tienen que ocurrir en un patrón histórico determinado, mientras que Kuhn quiere tener un patrón histórico. Entonces ese es mi cuarto comentario. Mi quinto comentario, ahora sí, es una pregunta, por si no estoy del todo convencido, y es,
Están hablando de la estructura, la idea de estructura en el título del libro, cómo era una pregunta histórica, de dónde viene esto, si viene de los matemáticos, si viene del... Yo no tengo evidencia para eso, pero voy a especular puramente. A mí me parece que el libro más importante de la época en la filosofía de la ciencia era la estructura de la ciencia de Nagel. Y él estaba presentando... Perdón, pero aleja el micrófono. Kuhn trataba de forma específica cambiar la imagen de la ciencia, no los filósofos. Sí, perdón. Gracias. La última pregunta entonces es, cuando llamó la estructura de las revoluciones científicas, sino la estructura de la ciencia al libro, yo siempre pensé que no podía ser una coincidencia y creo que lo que está tratando de sugerir es que la imagen de la ciencia que está tratando de, con lo que está tratando de convencer a la mayoría del público va en contra de la idea empiricista de la ciencia acumulativa y por eso llamó al libro la estructura de las revoluciones científicas en contraposición a esa otra imagen que era la estructura de la ciencia. Pero eso lo acabo de inventar, no tengo ningún tipo de evidencia histórica para lo que acabo de decir, pero me parece que siempre me pareció que podía ser la explicación más viable de por qué el título del libro. Y me pregunto si estoy haciendo solamente una especulación a nivel de Oberheim o si hay algún tipo de sustancia en mi idea. Les agradezco nuevamente, fue una semana increíble, increíble trabajo, grandes presentaciones, muchas gracias. Queremos ser justos con las audiencias, entonces voy a dar 5 respuestas breves y luego voy a dejar que Pablo dé 5 respuestas breves también. La sugerencia de Fleck creo que es interesante, creo que vale la pena volver a considerarlo. He leído a Fleck, entonces no se me ocurrió pensarlo desde ese punto de vista, pero sí lo voy a volver a hacer. En esta distinción entre patrones históricos y patrones sociológicos, creo que vale la pena adentrarse un poco más en eso. Muy bien, Bird, hablando de la sociología, Bird dice que Mannheim, que es de los 30, puede que no haya querido, puede haber pensado que las ciencias naturales eran diferentes y no había ningún tipo de sociología en las ciencias naturales, pero Merton no lo pensaba. Merton incluso se describe a sí mismo como haciendo una epistemología. No tenía timidez para decir eso. Merton incluso dijo que había escrito para el centro de prensa de la Universidad de Chicago, donde se publicó su libro. A lo, a lo que voy es que puede que no sea del todo justo decir eso. En tercer lugar, creo que la audiencia de Kuhn no era el público general, realmente se estaba posicionando como filósofo y que eso tiene sentido si consideramos en la época en la cual se veía muy enojado por el hecho de no haber sido promovido a profesor en el departamento de filosofía y en cambio en el departamento de historia de Berkeley sí. Entonces creo que eso fue exactamente antes o en simultáneo con la publicación del libro. Bueno, el fantasma de Hegel, estoy de acuerdo con Pablo en que es algo muy bueno. Y el título, en el libro de la enciclopedia, en los 30, Kuhn lo discute de forma explícita, el mismo capítulo en el cual habla de la falsificación, entonces creo que es el capítulo 10, 11. De forma explícita discute esto en Nagel. Y no creo que haya tenido ese libro en mente. Creo que el libro que tiene en mente es la enciclopedia de la década del 30. No sé si no es el mismo libro, ¿no? Bien, lo que acaba de decir Juan, para los que no escucharon, es que uno de los colegas de Kuhn le sugirió que titulara el libro La estructura del cambio científico y dijo que ya había
hablado de eso, de esa palabra, entonces por eso termina siendo de las revoluciones. Pero ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Pablo. Pero lo único de Nagel que discute de forma explícita es lo que habló de probabilidades, porque creo que es una verificación probabilística clásica, lo cual no es un término común. Bueno, Eric, muchas gracias por tus preguntas y por tu trabajo. Voy a dejar un poco de lado el tema de si es un libro de historia, un libro de filosofía, y voy a tratar de plantear la cuestión de otra manera. ¿Estarías de acuerdo que la estructura de las revoluciones científicas es un libro que contiene algún tipo de tesis filosóficas, que tiene consecuencias historiográficas que se ven reforzadas por casos históricos? Eso me basta. Perdón, pero no tengo micrófono. Entonces el objetivo de la pregunta era tratar de mostrar que, por lo menos para mí, lo más importante es distinguir los niveles del libro y la interacción. Luego después, por supuesto, todos queremos resumir nuestros pensamientos y nuestras posturas diciendo es un libro de historia o un libro de filosofía, pero creo que lo más fructífero sería considerar la interacción entre los diferentes niveles y la identificación de los contenidos de cada uno de estos niveles. ¿A dónde se fue Ray? Lo asustaste. Un comentario en lo que refiere a la audiencia a la cual escribió el libro. Kuhn explicita, hablando de filósofos, como resultado algunos de ustedes que conocen y trabajan con alguna de estas posiciones articuladas pueden sentir que no he cumplido con este punto. Creo que se equivocarán, pero este ensayo no fue calculado para convencerlos. Para tratar de hacer eso, habría tenido que utilizar un libro, escribir un libro muy diferente. No está apuntando a los filósofos, es claro. ¿Vos tenés el libro en tu celular? Es trampa. Honningen tiene el libro abierto en el celular, es trampa. ¿Alguna otra pregunta? Brad, ¿algo más que quieras decir? Nada, quiero agradecerte por tu comentario, fue realmente, me hizo pensar mucho. Y creo que me va a ayudar mucho en mi batalla contra Doddston. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes. Disfruten la tarde, nos vemos luego.